Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo está usted? Saludar a todos quienes esta tarde nos están viendo a través de Euforo Medios. Bueno, preocupados, pues, como me imagino todos por esta situación de pandemia que no respeta nada, ni siquiera las cárceles. ¿Qué antecedentes nuevos tiene Seremi respecto a la situación de Villarrica? Bueno, así es. La verdad que, tal como usted señalaba, ¿no es cierto?, con anterioridad, hoy día nos enfrentamos a un brote masivo, ¿no es cierto?, en la unidad penal de Villarrica. Tenemos hasta el día de hoy 111 internos contagiados con COVID-19 y 3 funcionarios. ¿De un Hoy total de día, cuánto? de un total de 217 internos aproximadamente, ¿no es cierto? Estamos hablando casi de la mitad, ¿no es cierto?, de los internos contagiados. Al respecto, indicar que estos internos se encuentran en buenas condiciones de salud. Hay un par, ¿no es cierto?, que está con algunos síntomas, pero bastante leves respecto al coronavirus. El resto se encuentra asintomático. Y recalcar y contar respecto de la situación en general que se vive en la región de la Araucanía y también a nivel país en las cárceles, ¿no es cierto? Recordar que cuando comenzó esta pandemia, en marzo del año pasado, una de las principales preocupaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eran aquellas personas que estaban bajo el cuidado, bajo el resguardo del Estado. ¿Qué iba a ocurrir con todas las unidades penales a nivel nacional? Donde es sabido, ¿no es cierto?, que hay una gran concentración de personas, ya sea población penal como funcionarios. Entonces, inmediatamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró un plan que denominó Plan Justicia Te Cuida y que buscaba abarcar, ¿no es cierto?, las medidas sanitarias que se iban a adoptar en los diferentes servicios dependientes del Ministerio. En este caso, Gendarmería. Y una de las principales, entonces, medidas que se adoptó de manera rápida fue la habilitación de zonas de aislamiento, ya sea para usuarios que se encuentren contagiados con COVID-19 o bien aquellos que son considerados contacto estrecho, de manera de poder segregar y proteger al resto de la población penal. Esa fue la medida que se aplicó de manera rápida en todas las unidades penales. Hoy día en la región de la Araucanía todas cuentan con estas zonas habilitadas, habilitación que no fue fácil, entendiendo que se tuvo que modificar parte de la estructura de las unidades penales que no habían tenido contemplado nunca la opción de tener estas zonas de habilitación. Además, rápidamente se realizó la suspensión de las visitas de los familiares a la población penal. La suspensión se hizo en abril del año pasado y rige hasta el día de hoy. Esta suspensión, por supuesto, que trajo aparejado consecuencias también para la población penal y para los familiares, tomando en consideración, ¿no es cierto?, que ellos sí quieren tener contacto con sus familiares, como es de toda lógica, y por supuesto los familiares saber cómo están las personas que tienen adentro de las unidades penales. Con esto, entonces, como contrapartida, se habilitó también una serie de computadores y celulares de manera que los usuarios pudiesen tener acceso a videollamadas con sus familiares y así poder mantener de alguna u otra manera el contacto, pero protegidos, entendiendo que el virus debía provenir de afuera y los mismos internos no lo iban a transmitir. Por eso que esa medida, que fue una medida dura, que fue muy estricta, ¿no es cierto?, fue bien recibida por las unidades penales y además también por los familiares. Hoy día, respecto a las visitas, nos encontramos en una situación diferente, ya que hemos empezado a retomar gradualmente las visitas presenciales, siempre en consideración al plan paso a paso del MinSal. Es decir, la comuna que se encuentre en fase 1 en cuarentena tiene suspendida la totalidad de las visitas. Aquella comuna que se encuentra en fase 2 tiene permitida cierta cantidad de visitas en relación con el aforo. A raíz de esto, se tuvo que delimitar un espacio para poder realizar estas visitas, espacio que debe contener también todas las medidas sanitarias correspondientes, como por ejemplo que se pueda mantener el distancia físico entre el familiar y el usuario, ¿no es cierto?, toma de temperatura, guantes, uso de mascarilla obligatorio, etcétera. En general, ¿no es cierto?, hemos tenido una muy buena coordinación además con la Seremi de Salud, que es fundamental
en este caso, ¿no es cierto? Cada vez que existe algún contacto o alguna persona contagiada, ya sea funcionario o usuario, inmediatamente se contacta con la Seremi de Salud y se empieza una búsqueda activa de contagiados PCR, de manera de poder realizar la trazabilidad, ¿no es cierto?, y saber cuántas personas en realidad están contagiadas. Lo que ocurrió en Villarrica, en particular, ¿no es cierto?, es que se hizo esta búsqueda activa y esto arrojó estos 111 internos contagiados. En la medida que vayan pasando las semanas, se van a volver a realizar, ¿no es cierto?, los exámenes a la totalidad de la población penal y a los funcionarios, de manera de ir viendo qué cantidad de internos han bajado y ya no están con el contagio. Además, Seremi, ¿sabe qué? Yo precisamente quería ir a ese punto porque a mí me parece que todo lo que usted me está diciendo es una medida de aislamiento, de evitar que vayan las visitas, apunta a una situación posterior a que hayan brotes de COVID-19. Y mi consulta iba a ir respecto de qué se hacía preventivamente, porque no me parecía que en un penal esté el 50% de la población infectada y no nos hemos dado cuenta. Entonces ahora me queda claro, fue por un trabajo que se hizo de, me imagino, PCR y trazabilidad, ¿o no? Efectivamente, esto partió con un funcionario de Gendarmería, ¿no es cierto? Y a raíz de eso se empezó a propagar el COVID-19. Y ahí, en ese momento, uno toma contacto, ¿no es cierto?, con la Seremi de Salud, van a las unidades penales y comienzan esta búsqueda activa, tanto de funcionarios como de internos, para saber qué cantidad de personas tenemos contagiadas, en el entendido de que el distanciamiento físico en una unidad penal no es posible. En la realidad sabemos que no es posible. Entonces sabemos que si tenemos a 1 o 2 internos contagiados, las posibilidades de que esto se haya propagado, ¿no es cierto?, son altísimas. Y a raíz de eso buscamos siempre, ¿no es cierto?, poder adelantarnos dentro de lo posible, ¿no es cierto? A nosotros nos gustaría que en las unidades penales no llegara el virus, pero en la realidad eso no ocurre y ha llegado y va a seguir llegando. Lo importante es las medidas que se están tomando, las medidas que se tomaron y siempre, ¿no es cierto?, ir mejorando, y la coordinación que existe con la Seremi de Salud para frente a cualquier situación. Ellos acuden inmediatamente y nos orientan tanto a los funcionarios, orientan tanto a los internos también, con información, ¿no es cierto? Se conversa con ellos, se les explica la situación, de manera que ellos tengan toda la información y también ayude a bajar la ansiedad, a bajar el miedo, ¿no es cierto? Porque todos tenemos miedo de contagiarnos. Cuando hay alguien contagiado cercano, por supuesto que uno le da susto. Seremi, ¿qué pasa en el resto de las cárceles de la Araucanía? ¿Está controlado o también hay brotes que se están detectando a través de esta trazabilidad y toma de PCR? Hoy día solamente tenemos el brote, el gran brote, que ha sido el más grande desde el inicio de la pandemia, en el CDP de Villarrica con 111 internos. Durante el transcurso de la pandemia hemos tenido otro brote. El primer brote que tuvimos fue el año pasado en Lautaro, en la cárcel de Lautaro, ¿no es cierto? Si bien esa unidad penal es bastante más chica, pero igualmente en consideración a la totalidad de la población penal y funcionarios, efectivamente fue considerado como un brote. Y después, el segundo brote también potente que se tuvo fue en la unidad penal de Angol, donde también hubo varios funcionarios contagiados y además varios internos contagiados. De manera de que todo funciona más o menos de la misma manera. En caso de que existan los brotes, ¿no es cierto?, se actúa inmediatamente con esta trazabilidad, se determinan cuáles son los contactos estrechos, se empieza la intervención de la Seremi de Salud, empiezan a supervisar cuáles son las medidas sanitarias con las que cuenta, ¿no es cierto?, Gendarmería, para dar en definitiva, para ayudar y colaborar también en la no propagación de este virus. Respecto a las otras unidades penales, hemos tenido casos. ¿A qué recinto se van ahora? ¿A qué cárcel? Pregunto si van a hacer esto mismo que se hizo en Villarrica en algún otro penal de la Araucanía. Se van haciendo de manera aleatoria. Estuvimos haciéndolo en la cárcel de Temuco, porque también ahí tuvimos varios contagios, ¿no es cierto?, y se realizó ahí. Hemos ido al CPF, que es el Centro Penitenciario Femenino, y así sucesivamente. Lo que le quería decir es que en todas las cárceles hemos tenido casos de coronavirus. La verdad que ya sea por un funcionario o por 1 o 2 internos, pero han sido casos súper aislados
que no se han transformado en definitiva en un brote. Perfecto. Entonces podemos darle tranquilidad a los familiares de las personas que están privadas de libertad, de que se han tomado todas las medidas y que evidentemente hay una preocupación para evitar que los contagios también se propaguen y sean brotes importantes como lo que está ocurriendo en Villarrica. Pero me imagino que esto es de cuarentenas y todo eso para, al igual que el resto de la población, de poder superar el momento que se vive, Seremi. Así, bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Las cuarentenas son absolutamente necesarias. Las unidades penales, ¿no es cierto?, que se encuentran, por supuesto, con contagio, están en cuarentenadas todas, ¿no es cierto? Nadie podría entrar ni salir. Los funcionarios tienen sistema de turno, ¿no es cierto?, de manera de poder evitar el contagio, ya que son los funcionarios los que salen, ¿no es cierto?, que están en el exterior y ellos podrían eventualmente traer el virus. Pero principalmente, claro, decirle a la ciudadanía de que aquí se ha hecho un tremendo esfuerzo por parte de Gendarmería de Chile, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de adoptar todas las medidas, ¿cierto?, necesarias para poder, ¿no es cierto?, evitar la propagación del virus y en caso de que no lo podamos evitar, ¿no es cierto?, de actuar de manera rápida y eficiente y preocuparnos y ocuparnos de todas las personas que hoy día se encuentran bajo el cuidado y resguardo del Estado. Perfecto. Era nuestro objetivo conversar de este tema y entregar tranquilidad al resto de la población en la Araucanía en cuanto a esta situación que está focalizada en la cárcel de Villarrica. Como siempre, Stephanie, muchas gracias por darnos su tiempo para conversar de estos temas que son de pertinencia naturalmente de su Secretaría Regional. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición para conversar de los temas atingentes a justicia y derechos humanos. Que estén muy bien. Igualmente, buena tarde.